Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de la experiencia que tenemos en México con la crioablación. Centro de Urología hemos estado trabajando en este rubro desde más o menos 2007 y vamos a poder ver algo que hemos obtenido tanto en crioablación total, focal y el uso de células dendríticas en pacientes de alto riesgo con la crioablación total. Empezamos en el 2007 con el profesor Giuliani aquí en México, donde iniciamos con este equipo. Con este equipo que ustedes ven aquí, que es un equipo de crío, donde usamos generalmente 6 agujas, lo cual siempre verificamos que se pueda hacer el hielo en forma regular, para poder saber lo que abarcamos con la lesión en la glándula. La definición de crioablación es la congelación in situ de tejidos. La congelación destruye la maquinaria celular y desencadena varios eventos cuyo resultado final es la muerte de células por necrosis y apoptosis. Además, tenemos una reacción inmunológica que se despierta en forma importante al tener tejido en apoptosis o necrótico en el sitio primario. El efecto es directo, que se genera siempre en menos 20 a menos 40 grados centígrados, lo cual es muy importante asegurar que esto lo tengamos en las agujas de control, que lo tenemos por fuera de cápsula. Es algo importante porque la terapia focal tiene que incluir la parte de cápsula, porque la mayor parte de los tumores generalmente van a estar cerca de cápsula. Entonces, hay una situación con TUCAD que preserva la cápsula, que siempre en la parte de focalización o de crío total, siempre buscamos que las cápsulas estén incluidas para asegurar el control oncológico. La respuesta inmunológica es la activación de las células dendríticas, linfocitos, citoquinas, anticuerpos, que nos van a proporcionar una respuesta sistémica. Las células dendríticas son una parte importantísima en la respuesta oncológica de inmunoterapia. Si lo que son los natural killers y los anticuerpos no reconocen a la célula tumoral, es imposible que la ataquen. Estas células que precisamente se generan o se activan al tener necrosis in situ, va a permitir que todo el sistema inmunológico reconozca la célula maligna y la pueda atacar en cualquier parte del cuerpo. Prácticamente lo que vamos a ver en la lesión local prácticamente es una destrucción que tenemos con una congelación rápida. Sabemos que en la crioablación tenemos 2 tiempos, la parte de congelación y la parte de calentamiento. Los dos provocan una lesión celular. La parte de congelación produce una lesión directa con fragmentación de las células en menos 20 a menos 40 y la parte de calentamiento produce una hipoxia celular a través de la trombosis microvascular local. De tal manera que toda la parte de antígenos tumorales tienen que venir a ser captadas para activar la respuesta antitumoral y llevarlo con las células T activadas y las natural killer que las puedan destruir. Para esto es muy importante que las células sean reconocidas a través de la célula dendrítica activada con la necrosis tumoral in situ. Esta es la parte de las células las natural killer, que son que van prácticamente a captar la célula tumoral y destruirla. Sin embargo, volvemos a mencionar la célula dendrítica. La crioablación, como dijimos, tiene 2 ciclos activos, prácticamente el principal, que es el congelamiento con una lesión directa, y posteriormente el descongelamiento por una lesión por hipoxia. Siempre hacemos dos ciclos en cada lesión. El efecto de John Thompson es el efecto que tiene el pasar un gas a una presión y regresarlo a otra, y eso nos va a permitir que en la zona de la punta de la aguja se genere la bola de hielo o también la parte de la hipertermia.
dependiendo del tipo de gas que vamos a usar. Argón para congelar y helio para calentar. Nunca estaremos en contacto con el gas en cuerpo, siempre está la circulación dentro de la aguja. Ese es el helio que nos permite calentar y nos permite en un momento dado tener el efecto de hipoxia en la zona de tumor. Las agujas que tenemos actualmente las vamos a tener con diferentes tamaños en cuanto a la bola de hielo, y eso nos permite saber en dónde las vamos a colocar, teniendo en cuenta de que tenemos 1,5 centímetros de hielo letal y aproximadamente podemos tener 2,5 centímetros en longitud. De tal manera que la colocación de las agujas en el tejido que vamos a tratar va a depender del volumen del tejido, va a depender de la bola de hielo que tenemos, porque hay diferentes marcas de agujas que tienen diferentes tamaños de la bola de hielo. Muy bien, la criogenización de próstata puede ser selectiva, puede ser total, puede ser de rescate cuando tenemos fallas ART, y la criogenización de próstata más inmunoterapia, que lo hacemos para pacientes que tenemos enfermedades avanzadas, sobre todo a tejidos blandos, lo que es ganglios, no tanto así a hueso. En hueso la respuesta no es tan buena, sin embargo en ganglios es bastante favorable. Esta es la técnica que usamos. Vamos a colocar nuestro transductor transrectal, que nos permite visualizar perfectamente la glándula. Ponemos nuestros sensores para saber las temperaturas que vamos a tener en ápex, en las paredes laterales por fuera de la cápsula y en uretra, siempre conservando la uretra a través de una sonda que nos permite mantener una temperatura con calor. Una vez que ponemos las agujas, empezamos a hacer las bolas, empezamos a hacer la congelación completa, volvemos a calentar y volvemos a repetir el ciclo. Terminamos, retiramos todas las agujas. Siempre los sensores son muy importantes para asegurar que nuestra temperatura por fuera de cápsula la tengamos cuando menos por abajo de menos 20 grados centígrados. De tal manera que esta es una imagen que vamos a estar viendo en el ultrasonido transrectal cuando ponemos nuestras agujas. Las podemos ver perfectamente bien colocadas y las distancias que hay de una aguja a otra y de la aguja a la cápsula. Tenemos que tener más o menos siempre colocarnos alrededor de 1 centímetro en relación a la cápsula y de 1,5 centímetros en relación a la otra aguja para poder tener una bola de hielo que sea letal, número 1, número 2, que incluya perfectamente el sitio donde vamos a congelar. Los sensores están aquí por fuera de la cápsula, están en la uretra y eso nos permite siempre saber qué temperatura tenemos por fuera de las cápsulas, cómo estamos en ápex, cómo estamos en la parte uretral y siempre vamos a estar visualizando el recto. Esta es la bola que se genera, siempre los podemos estar viendo en tiempo real. Este es el recto, siempre podemos estar vigilando que no tengamos una bola que se nos acerque demasiado a la pared rectal y por otro lado nos permite que estemos calentando el recto a través de un gel que lo podemos calentar en quirófano. Del 2006 más o menos al 2019 tenemos un número de pacientes de 115 con una edad promedio de 68.27 años. Hicimos 84 totales, 31 selectivas. El estadio de la enfermedad, aquí lo tenemos, la mayor parte de los pacientes en un intermedio. El número de biopsias siempre fueron de 20 a 22. Esta es la enfermedad en el grupo de totales, la mayor parte de los pacientes en el riesgo prácticamente intermedio. El Gleason promedio fue de 7, el número de biopsias siempre fue de 20 a 23 y usamos en 8 pacientes células dendríticas.
El protocolo de células dendríticas que les comentaba anteriormente consiste en manejar ciclofosfamida previo a la congelación de 300 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Hacemos una féresis de monocitos para posteriormente aplicarla intraprostática al momento de terminar la congelación de la glándula. Posterior a eso, manejamos a los pacientes con una dosis pequeña de ciclofosfamida, que son 25 miligramos, cada 12 horas, 7 días sí, 7 días no, durante 6 a 1 año. El bloqueo androgénico total por 1 año y posteriormente lo pasamos a intermitencia. Estos en pacientes que generalmente fueron de alto riesgo con enfermedad metastásica, que manejamos la mayoría de ellos como un tratamiento paliativo. Las células dendríticas consiste en esto. Una vez que la congelación hace la necrosis tumoral y produce todos lo que son los factores de necrosis tumoral, inyectamos la parte de monocitos obtenidos a través de una féresis previo a la cirugía, y eso nos va a permitir activar a las células dendríticas y posteriormente presentarlas para que sean reconocidas por nuestro sistema inmunológico. Los criterios de inclusión para las células dendríticas fueron pacientes en T3, T4, PSA arriba de 20, con Gleason mayores de 7. En cuanto a crioblación selectiva, volvemos a lo mismo, tenemos muchos pacientes en el grupo 1 y 2, con un Gleason promedio menor de 7 y el número de biopsias sigue siendo 20-23. Aquí cabe mencionar que las biopsias son muy importantes. Esto es lo que consiste la crioablación selectiva. Tenemos que tener la seguridad que en el óvulo que no vamos a tratar tengamos las suficientes muestras como para saber que no hay una lesión microscópica por ahí. Volvemos a hacer lo mismo, ponemos nuestros sensores, ponemos nuestras agujas, dependiendo del tamaño de la glándula prostática, podemos poner 2 o 3 agujas, incluso hasta 4. Hacemos nuestra congelación y vamos a observar que podemos ver perfectamente por ultrasonido la mitad de la glándula con la bola de hielo y la otra mitad sin problema. Nuestro sensor que está en la zona sin ablación tiene que estar con temperaturas normales para preservar los nervios y preservar prácticamente la continencia al 100. En el seguimiento, este es un seguimiento corto que lo tuvimos en el principio, pero es para demostrar cómo el antígeno prostático baja en forma muy rápida. Y luego hay una controversia aquí en cuál es el nivel de antígeno prostático de seguridad. Phoenix propuso 2.5 de total, pero creo que en la mayor parte de los pacientes que hemos tratado con tanto las ablaciones totales como parciales es estabilizar el antígeno prostático, y eso nos mantiene una respuesta bastante adecuada en el seguimiento. La recurrencia post-crio tuvimos en selectivas 8, en crio total tuvimos 15. Tenemos una recurrencia tumoral alrededor del 20-25% de nuestros pacientes y coincide más o menos con la literatura. Y en conclusiones tenemos que es una técnica que permite combinar la destrucción local del tumor y una reacción inmunológica sistémica, un buen control de la enfermedad en forma sostenida, mínima invasión con una mejor calidad de vida, flexibilidad en su aplicación tanto curativa como paliativa, de rescate total o selectiva. Volvemos a lo mismo, la parte angular en la terapia focal es tener una biopsia correcta. Si tenemos una biopsia correcta, los resultados vamos a tenerlos bastante buenos. Hay algunos autores que han mencionado que aunque tengas un lóbulo contralateral con una biopsia positiva, con una lesión de bajo riesgo, en un volumen muy bajo, puedes hacer la selectiva, porque la misma reacción inmunológica que generas con esa reacción de hielo va a repercutir en control en el foco microscópico que esté en el otro lado. Sin embargo, cuando tienes una biopsia por saturación con una imagen perfectamente bien mapeada del contralateral no tratado, vas a estar con mucha tranquilidad en hacer una focalización con resultados bastante buenos. Tenemos pacientes actualmente que tienen alrededor de 8 años, creo que el que tiene más largo anda alrededor de 9 años, y el paciente fue con una selectiva y lo tenemos bastante controlado. Muchas gracias.
Si hay alguna pregunta. Costo. Mira, todas estas cosas no son económicas. La crioablación en México andará alrededor de los 250,000 pesos. Pero creo que es bastante similar a la parte de cirugía robótica o cirugía con algún otro de los equipos como HIFU, como TUCAD, Tulsa, no sé, en California si están haciendo algo con Tulsa. Ok. Ok. 6 months, ok. Probablemente 6 meses más. Esa es otra opción que es bastante buena, transuretral, que nos permite hacer localizadas, totales, etcétera, pero más o menos ahí. La parte importante aquí es que la crioablación con células dendríticas en México es muy económico. La aféresis de monocitos cuesta alrededor de 20-25,000 pesos, ¿ok? Y la ciclofosfamida es muy económica. Eso nos permite tener una respuesta bastante buena en pacientes de alto riesgo y poder prolongar la parte de morbilidad, mejorar en cuanto al comportamiento de nuestros pacientes, sobre todo en la respuesta en un futuro a las terapias de bloqueos androgénicos, sobre todo en los pacientes con enfermedad metastásica a distancia. Okay. Muchas gracias. Vamos a pasar, los invitamos a un box lunch que vamos a tenerlo aquí al lado y en la tarde seguimos con aquí tenemos aquí atrás. En la tarde vamos a tener una plática muy interesante sobre enfermedad metastásica y localmente avanzada, sobre todo con todas las alternativas de tratamiento que actualmente podemos ofrecer. Muchas gracias y por aquí nos veremos un rato más.